Hola, soy el profesor Juan Cristian Mendoza García, profesor de Biología y Anatomía. Hoy te tengo una nueva clase. Hoy vamos a hablar de ser vivo, segunda parte. Comencemos. Cuando hablamos nosotros de ser vivo, tenemos que recordar que esta segunda parte vamos a hablar de lo que se llama reproducción sexual. Profesor, ¿qué es una reproducción sexual? Es una reproducción donde intervienen los llamados gametos. ¿Qué son los gametos? Son células sexuales. En el caso de nosotros, el espermatozoide y el óvulo. Si en la reproducción participa el espermatozoide y el óvulo, se va a denominar reproducción sexual. Y si no participara estos gametos, entonces se denominará reproducción asexual. En la reproducción sexual tengo que ver algunas variantes. La primera variante es que hay hermafroditas o monoicos que hacen reproducción sexual. Profesor, ¿qué es un hermafrodita? Es un individuo que posee ambos sexos. Este individuo posee ambos sexos. ¿Qué cosa quiere decir? Posee unos testículos y posee ovarios. ¿Qué cosa significa? Que este individuo en su propio cuerpo me puede generar los dos tipos de gametos. Entonces, ¿qué cosa tengo que entender de los hermafroditas o monoicos? Son individuos que hacen reproducción sexual porque están participando los llamados gametos. Estos individuos hermafroditas se pueden clasificar como autosuficientes e insuficientes. ¿Qué es un hermafrodita autosuficiente? Significa que él mismo se fecunda. ¿Qué cosa quiere decir? Que él tiene en una etapa de su ciclo vital testículo maduro, ovario maduro, significa que estos me van a producir gametos y se van a fecundar. Estamos hablando de una fecundación directa o también conocida como autofecundación. Dato de examen. Los hermafroditas autosuficientes realizan autofecundación, o significa que en un solo cuerpo del animal, ahí dentro se realiza la fecundación. Estamos hablando de unos ejemplos de estos individuos hermafroditas autosuficientes, la llamada tenia y la llamada duela. Tanto la tenia como la duela son gusanos planos pertenecientes al filum Platelmintos. Por eso un alumno consulta: profesor, ¿todos los platelmintos hacen o son hermafroditas autosuficientes? No, eso es falso. Porque sí, dos de ellos son hermafroditas autosuficientes, pero un tercer platelminto, la llamada planaria, es un hermafrodita insuficiente. ¿Qué cosa quiere decir hermafrodita insuficiente? Que sí, el organismo tiene ambos sexos, pero no realizan autofecundación, necesitan necesariamente de una pareja. Significa que estos hermafroditas autosuficientes en una etapa de su ciclo, uno va a madurar la gónada masculina y el otro en otra etapa de su ciclo madurará la gónada femenina. Significa que estos dos individuos que son hermafroditas pero que maduraron en diferente tiempo cada uno de sus gónadas se van a unir y van a tener, ¿qué cosa? Un intercambio de gametos. ¿Qué cosa significa? Que un gameto de un organismo se va al otro. Eso ya no se llama fecundación directa, sino se llama fecundación indirecta o cruzada. Entonces recordemos que la fecundación directa va a ser en los hermafroditas autosuficientes y la fecundación indirecta va a ser en los hermafroditas insuficientes. ¿Qué tipo de hermafroditas insuficientes tenemos? Tenemos al llamado caracol, lombriz de tierra y la llamada planaria. Recordemos que la planaria, la tenia y la duela pertenecen al filum de los platelmintos, que son los llamados gusanos planos, que poseen el cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Otra característica de la reproducción sexual es cuando hablamos de la llamada fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la fusión de gametos. Esta fusión de gametos, dependiendo de dónde se dé, se puede clasificar en lo siguiente: en interna y externa. ¿Qué es una fecundación interna? Es que esta fusión se va a dar dentro de la hembra. ¿Siempre se da dentro de la hembra? No, siempre hay una excepción al caso. En el caso de acá sería el llamado caballito de mar, donde la fecundación no es dentro de la hembra, sino dentro del macho. Cuando hablamos de fecundación interna, tenemos que tener en cuenta que el macho debe tener un órgano copulador que lleve los espermatozoides dentro de una cavidad de la hembra. ¿Conforme? Entonces tenemos que recordar algunos machos que poseen este órgano copulador. Estamos hablando del tiburón, insecto, pulpo y mamífero. Los cuatro mencionados presentan un aparato copulador. Profesor, ¿el tiburón tiene un aparato copulador? Sí, se llama clasper, es una aleta peniana.
Los insectos tienen el edéago, que es un apéndice peniano. El pulpo tiene el leptocótilo, que es un tentáculo copulador. Y los mamíferos, como tú ya sabes, poseen el llamado pene. Profesor, ¿el pene es necesario para la fecundación interna? No. Las aves carecen de pene. Obvio, las aves no tienen pene. Lo que las aves realizan se llama aposición cloacal. Profesor, ¿todas las aves no tienen pene? Eso es falso. Como lo sabes, el pato, el ganso, el avestruz son aves que sí poseen pene. Cuando hablamos de fecundación externa, estamos hablando de una fecundación que se da fuera en la hembra, generalmente en un medio acuático. Significa que los organismos acuáticos generalmente, no estoy diciendo la totalidad, pueden realizar fecundación externa. Un ejemplo, los peces, la estrella de mar, el erizo de mar y los llamados anfibios. Pero considera que en el tema de los anfibios, específicamente sapo, rana, ¿qué cosa estamos haciendo? Una fecundación externa, sí. Pero en el caso de los anfibios va a haber una cópula, va a haber, ¿qué cosa? Un contacto sexual. Ese contacto sexual en el caso de los anfibios se llama el llamado amplexus, o también conocido como abrazo nupcial, donde el macho se va encima de la hembra, se frota, se excita sexualmente y baña de espermatozoides, ¿qué cosa? La hembra, o baña de espermatozoides el charco donde ha depositado previamente la hembra los huevos. Y por eso se da una fecundación de tipo externa. Con esto estamos terminando lo que es reproducción. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que se denomina movimiento. Cuando hablamos nosotros de movimiento, vamos a mencionar tres tipos de movimiento: tropismo, nastia y taxia. Profesor, ¿todos los organismos se mueven? No, hay organismos que están fijos en el fondo de mar, que son los llamados organismos sésiles. ¿Qué es un organismo sésil? Un organismo que carece de desplazamiento. Un ejemplo de ellos, las esponjas y la anémona de mar, los corales. Cuando hablamos de movimientos tenemos que agruparlo a lo siguiente, que el tropismo y la nastia va a ser un movimiento propio de plantas. ¿Qué es el tropismo? Es un movimiento de orientación, mientras la nastia es un movimiento de apertura al cierre. Es clásico ver una plantita que cuando crece siempre se orienta hacia la luz, entonces le vamos a poner un nombre. Si se va hacia la luz se llama foto, y si está haciendo un movimiento de orientación, tropismo. Junto a ambos términos y menciona el llamado fototropismo. ¿Quién realiza el fototropismo? Lo realizan los tallos. Si el tallo se va hacia la luz, realizará fototropismo positivo, que es, ¿qué cosa? La característica propia de los tallos, que realizan fototropismo positivo. ¿Por qué? Se va hacia la luz. Si un órgano vegetal estaría en contra de la luz, se llamaría fototropismo negativo. Un ejemplo, las raíces. Cuando hablamos de nastia, vamos a hablar nosotros que son movimientos de apertura y cierre. ¿Qué significa? Que yo tengo una plantita, la llamada mimosa púdica resentida o tímida. Es una plantita característica que podemos encontrar en los jardines. Si yo lo toco, esta plantita, ¿qué cosa? Se va a cerrar. Pero espera un momento, esa plantita después de un tiempo, ¿qué cosa? Se va a abrir. ¿Qué significa? Significa que la nastia es un movimiento, ¿qué cosa? Reversible. Significa que se mueve, se abre y se cierra, reversible. Mientras que el tropismo es un movimiento irreversible. Cuando hablamos nosotros de la mimosa púdica o tímida, yo le estoy tocando, el estímulo es mecánico. Por eso el nombre se llama tigmonastia. No existe tigmonastia positiva negativa, solamente tigmonastia. Cuando hablamos nosotros de animales y protozoarios, vamos a hablar de la llamada taxia. La taxia es el movimiento de traslación, el animal se traslada. Los protozoarios, que son eucariontes unicelulares, también se van a trasladar. Ese movimiento de trasladar se llama taxia. Si yo me traslado hacia una fuente luminosa, se va a llamar fototaxia. Ejemplo, las polillas siempre se pegan a los focos porque ellas hacen fototaxia, pero se van al foco. Positiva. ¿Qué cosa quiere decir? Que positivo o negativo van a ser la taxia y el tropismo. Otra característica de los seres vivos es el llamado metabolismo. Cuando hablamos nosotros de metabolismo vamos a hablar de dos, se puede decir, etapas del metabolismo. Anabolismo y catabolismo. El anabolismo, vamos a hablar de dos etapas del metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo son todos los procesos donde el cual yo voy a hacer síntesis, o sea, voy a formar moléculas más grandes. Mientras que el catabolismo va a ser los procesos donde va a haber destrucción, degradación de moléculas complejas a moléculas sencillas.
Para yo poder formar moléculas complejas voy a utilizar energía, por eso el anabolismo se llama un proceso endergónico. Yo cuando destruyo una molécula grande con una molécula pequeña o de moléculas complejas a moléculas simples, voy a liberar energía producto de esta destrucción de enlaces. Por eso el catabolismo se llama un proceso exergónico. Si queremos saber ejemplos muy sencillos de esto, un ejemplo del anabolismo sería la fotosíntesis y un ejemplo de catabolismo sería la llamada respiración celular. Hemos hablado ahora de metabolismo, vamos a hablar del proceso llamado relación. La relación, ¿qué cosa es? La relación es la respuesta de un ser vivo ante un estímulo. Todo ser vivo responde ante un estímulo, pero lo puede hacer de dos maneras. La primera manera lo puede hacer en forma de irritabilidad y la segunda en forma de adaptación. ¿Qué es la irritabilidad? Es la respuesta inmediata ante un estímulo temporal. Yo agarro una aguja, me hinco el dedo, retiro mi dedo, grito, lloro, respuesta inmediata, me estoy irritando. Pero ¿qué pasa con una adaptación? El estímulo ya cambia, el estímulo ¿qué cosa es? Permanente y constante. ¿Qué significa? Que el estímulo está constantemente ahí. Profesor, ¿cuándo sé que mi cuerpo se ha adaptado? Cuando tu cuerpo desarrolla unos cambios morfológicos y fisiológicos. Todo mecanismo adaptativo va a haber cambios. Profesor, ¿estos cambios para qué sirven? Para que el organismo pueda subsistir, pueda sobrevivir a ese estímulo totalmente, se puede decir, nocivo, que es el estímulo permanente. ¿Conforme? Un ejemplo de esto clásico es el callo en los pies. ¿Por qué me aparece un callo? Porque hay un estímulo que está friccionando con ese tejido y el tejido, ¿qué cosa? Se adapta para poder subsistir. ¿Cómo se adapta? Generando cambios morfológicos y fisiológicos. Más que obvio, hay qué cosa vas a observar morfológicamente, el aumento del tejido queratinizado. Y fisiológicos, posiblemente, ¿qué cosa? Tu cuerpo, para evitar mucha presión en ese lado, que te evite o para evitarte dolor, que puede hacer que cambie tu posición postural. O sea, siempre va a haber cambios morfológicos y fisiológicos, ¿correcto? En un mecanismo adaptativo. La siguiente característica va a ser la llamada homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis estamos hablando del equilibrio interno del organismo. ¿Qué cosa significa? Si yo me voy a jugar pelota, mi temperatura se eleva. Esta temperatura elevarse, ¿qué hace el organismo? ¡Pum! Inmediatamente dice, hay que bajar la temperatura. ¿Y con qué mecanismo bajamos la temperatura? Es con la llamada sudoración. La sudoración es inmediata, es innata. Tú no puedes controlar la sudoración, porque la sudoración es un mecanismo homeostático. Cuando hablamos nosotros del crecimiento, el crecimiento va a depender. Si yo soy un organismo unicelular, o sea, solamente soy una sola celulita, mi crecimiento va a ser aumentando mi volumen celular. Si yo soy un organismo pluricelular, ¿cómo voy a crecer? Multiplicando células. Por eso la pregunta, un organismo puede crecer de dos maneras, aumentando la biomasa celular o realizando la multiplicación celular. Y la última característica que vamos a mencionar hoy día es la llamada evolución. Según la corriente neodarwinista, hoy en día el que evoluciona es la población. Por eso diremos que lo siguiente, que la evolución es el cambio de la posa genética poblacional, de los genes de la población que se da a través del tiempo o en el tiempo. Esta es la segunda parte de la clase de Ser Vivo. Muchas gracias por escucharme. Nos estaremos viendo en una siguiente clase. Chao.